Buenas, buenas, buenas. Bueno, en esta ocasión quiero hablar de algo bastante complicado que está sucediendo en Medellín o que sigue sucediendo en Medellín. Pues yo sigo leyendo noticias de que siguen asesinando a extranjeros. Y yo anteriormente ya había hecho un video acerca de esto, pero entonces vamos como a hablar un poquito porque también hubo un caso como cuando veníamos en el avión, porque yo estuve en Colombia hace un mes, entonces el vuelo mío fue Cali-Medellín, Medellín-Nueva York. En el vuelo de Medellín-Nueva York se sube un joven enseguida de mi esposa. Estos son de esos aviones que tienen tres asientos aquí a la izquierda y tres asientos a la derecha. Entonces estaba yo aquí, mi esposa en el medio y se sentó el joven ahí. Y también traíamos la perrita de nosotros. Acerca de lo que yo estaba leyendo, las noticias son relacionadas con que siguen asesinando a extranjeros. Empecemos a hablar de esto, de lo que pasó en el avión. Este joven es un blanco norteamericano. Bueno, cuando nos sentamos, el joven parece que ya había consumido un poquito de licor, había tomado algo, pero estaba bastante excited, como muy contento, feliz y todo eso. Y apenas nos sentamos, él nos habló de una y nos empezó a contar de que estuvo en Medellín, que disfrutó. Y yo le dije, bueno, ¿y qué hiciste? Él me dice, no, yo estaba era como loco con las mujeres, salí con mujeres, que en el hotel. Básicamente, para resumir la historia, pues él me dice que el único percance o el único momento donde él sintió peligro, porque yo le pregunté cómo veía la ciudad en cuanto a seguridad. Él me dijo que pues fue cuando cogió un taxi en la noche. Ahí fue cuando yo le dije, tú no deberías de haber cogido taxis en la noche. Con todo el respeto de los taxistas, ¿no? Porque hay taxistas buenos. Los taxis se presta también para que roben a la gente. Para los ladrones se le hace muy fácil usar esa modalidad. El joven, creo que el taxista lo iba a robar, algo así. Parece que él se alcanzó a salvar de eso. No me explicó cómo, pero dijo que me iba a robar y yo me le volé, algo así. Entonces, él dice que compartió con muchas mujeres. Estas mujeres no son mujeres normales. Bueno, todas las mujeres son normales, ¿no? Pero estas mujeres no son mujeres que tienen un trabajo común y corriente, ¿no? Como cualquier trabajo, ¿no? Estas mujeres trabajan en la vida de la noche, que todos deben saber qué es lo que está padeciendo hoy Medellín. El joven dice que disfrutó mucho y en cierta forma devolviéndome a los viajes anteriores que yo he tenido a Medellín o en los cuales he tenido que parar en Medellín en el aeropuerto, pues siempre veo que se suben muchos hombres extranjeros al avión, vuelo cuando de regreso acá a Estados Unidos, solos, hombres solos extranjeros, entonces todo significa que van a disfrutar Medellín, pues de las cosas buenas de Medellín, pero como todo también indica que están en la vida de la noche, con las mujeres de la noche. Hace como 2 años que fui a Medellín con mi esposa también se sentó al lado de nosotros un morenito, así de mi color. También yo creo que era más joven que yo. Bueno, yo no soy tan joven, pero sí, el muchacho sí era más joven. De menos edad de la que tengo yo, ¿verdad? Y yo le pregunté a él que si era primera vez que iba a Medellín. Le dijo que sí, era primera vez. Y yo le dije que qué iba a hacer. Entonces él dijo, no, yo voy a disfrutar con amistades. Lógicamente no iba a decir la verdad, ¿ah? Pero todo indica que ellos contactan en sus aplicaciones mujeres para cuando lleguen allá, pues se encuentran con ellas. Lo más raro es que él, cuando llegó el avión, pues yo alcancé a mirar porque él estaba al lado mío. Escribía en español, pero con traductor. Todo indicaba pues que estaba con una mujer que estaba esperando o un amigo, porque yo no vi el nombre. Lógicamente solamente sabe hablar español. Esto también se ha vivido en Cartagena. Cuando yo he ido a Cartagena también veo que jóvenes van solos. Tanto jóvenes como mujeres van llegando solas a los aeropuertos. En Medellín no, porque en Medellín ya están las mujeres allá. ¿Qué pasa con esto? Miren, es un problema porque ellos están buscando a mujeres en estas aplicaciones como Tinder y no sé qué cuántas otras habrán. Se contactan, pero a veces ellos no son lo suficientemente, ¿cómo le podemos llamar? Inteligentes, no, como astutos para reconocer qué mujer puede ser o puede tener el perfil que no es una mujer que trabaja en eso solamente, sino que también busca extranjeros para robarlos. Estuve viendo un documental también en YouTube en lo cual dice, entrevistaban a una mujer que robaba extranjeros. La mujer ya no estaba en eso, pero lógicamente a ella le protegieron la cara y todo eso. Y ella habla que es muy fácil robarlos a ellos, que es demasiado fácil, como decir, enamorarlos, como para ser más claro, que ellos le envíen dinero, sacarles dinero y muchas veces cuando ya están en el hotel se quedan dormidos y los roban. El problema ahora es que los están matando. ¿Cómo los están matando? Pues muchos se dan cuenta que los van a robar y estas mujeres tienen otras conexiones. Tienen hombres que
que las acompañan también a ellas. Y pues esos hombres la defienden y terminan matando al extranjero. O también cuando están en el cuarto, pues ellos les dan en esas bebidas, les dan unas cosas que en el idioma coloquial de nosotros le decimos burundanga. Tiene su nombre científico, ¿de dónde proviene eso? Cosa que me tocaría investigar más. Pero la dosis que le dan a estas personas para dormirlos o para ponerlos como que inconscientes, pues tiene que ser una dosis muy precisa, porque si le das de más terminas matando a la persona. Y eso es una de las cosas que ha venido sucediendo también allá. Los matan porque les dan mucho de esto, o sea, una sobredosis. Escopolamina es el nombre más conocido también para eso. ¿Y a qué vengo con este tema? Porque es que Estados Unidos en esta semana acaba de publicar un artículo donde recomienda a sus ciudadanos norteamericanos que no vayan a Colombia. Y que si van a Colombia, pues tengan mucho cuidado con quién se relacionan y a dónde se meten. Triste, ¿no? Porque nuestro país no debería estar con estas cosas. No deberíamos de estar viviendo esta clase de cosas. Porque es un país de muy buena gente, donde la gente es servicial, donde la gente es alegre, pero es como todo, hay gente que es mala también, gente que no quiere trabajar y que viven de robar. Y cuando las cosas se les hacen muy fáciles, pues ahí es donde van a estar ellos tratando de cometer sus fechorías, actuar de esa forma, robar. Es triste, yo no le voy a decir a la gente no vayan a Colombia, porque a mí me encanta ir a Colombia. Bueno, soy ciudadano colombiano, conozco muchas partecitas, en los últimos años he venido conociendo lugares, comportamientos de las personas, a obtener un poquito de como esa astucia, ¿no? De ver quién nos rodea a uno. No es garantía, pero ayuda a reaccionar un poquito con tiempo. A mí me gusta que la gente del extranjero vaya a Colombia para que vea que es un país hermoso, pero tienen que cuidarse también con quién se relacionan, a quién le reciben un trago en esas discotecas o en sitios de licor. Eso sí no les recomiendo, que vayan solos y a salir y que porque los sitios son de extranjeros. No, porque ahí se meten las mujeres que van a extorsionarlos, a robarlos. Vayan, pero con mucho cuidado. Y es como ir a cualquier otra parte del mundo. Aquí en Estados Unidos también hay sitios malos. Y en estos últimos añitos se ha venido a ver. Con este presidente que tenemos, parece que han sido muy permisivos con la delincuencia. En todo lado hay delincuencia, en unos lugares hay más que en otros, pero Colombia también tiene lugares preciosos y lugares buenos a donde ir. Entonces siempre cuídense, pero no dejen de visitar el país, que es muy hermoso.